Estuvimos observando la última clase los estados de Cristo y uno de estos estados era el estado de humillación, los sufrimientos de Cristo. También estuvimos observando las distintas interpretaciones respecto a la muerte de Jesucristo. Algunos señalaban, interpretaciones erradas por supuesto, de que Cristo murió por accidente, otros indicaban que Cristo murió o su muerte fue similar a la de un mártir, o la teoría comercial, Cristo murió para pagar al diablo, compensar al diablo por las almas que estaban en su poder. Había muchas interpretaciones, todas erradas, por supuesto. Y ahora continuamos viendo los estados de Cristo. Vimos el estado de humillación y ahora vamos a ver el estado de exaltación de Jesús de Nazaret. Uno de estos estados de la exaltación se relaciona con la resurrección. Cristo resucitó de entre los muertos. Esta doctrina es fundamental, es muy importante para la fe cristiana, porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe es vana, dice el apóstol Pablo a los corintios, porque había un grupo de los corintios que no creía en la resurrección, por la filosofía o el trasfondo filosófico de algunos de ellos. No todos, pero algunos del mundo de la filosofía. La mayoría de los cristianos, lo más probable, ahí creía en la resurrección, pero algunos estaban objetando la resurrección. Por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces nuestra fe es vana. El Cristo se levantó mediante su propio poder, nos dice las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 11, verso 25, dice, el apóstol Juan escribió, indicando lo que, o registrando lo que Jesucristo afirmó. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También en el capítulo 10, verso 17 al verso 18, Jesucristo dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Es decir, Él dio su vida. No se la quitaron, sino que Él la donó. Su muerte, entonces, es una donación. Tanto poder tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar o a retomar otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice Juan capítulo 10, verso 17. Entonces Jesús resucitó por su propio poder. Él dona su vida y Él la vuelve a recuperar. ¿Cómo explicamos esto? El hecho de que este muerto está inconsciente. Bueno, no está inconsciente, porque ningún muerto está inconsciente. Los muertos están conscientes. Esto nosotros lo sabemos recién por lo que nos reporta el Nuevo Testamento. Recuerde que una de las características de la revelación escritural o la revelación bíblica es progresiva. Dios revela las verdades a medida que el ser humano está en condiciones de poder recibirla. En el Antiguo Testamento no está muy claro qué ocurre con la muerte o después de la muerte, pero el Nuevo Testamento sí dice que está consciente. Entonces, su conciencia humana, su alma humana, su razón humana, eso, por supuesto, está consciente y su naturaleza divina, por supuesto que sí, bajo ningún punto de vista, Dios, en su naturaleza divina experimentó la muerte, pero en su condición humana sí la experimentó. Bueno, ¿cómo conciliamos esto? Es un misterio. Eso es lo que podemos decir, es un misterio. Más allá no podemos ahondar o hacernos más preguntas porque estamos tratando de comprender la naturaleza y la esencia misma de Dios, la cual nunca nosotros la vamos a comprender, los seres humanos. Aunque seamos creyentes ya y aunque estemos en estado glorificado, nunca lo vamos a lograr entender a Dios en su naturaleza, en su misma esencia. Wayne Grudem, en su libro Teología Sistemática, dice que nosotros por la eternidad
estaremos aprendiendo de Dios, pero nunca agotaremos ese conocimiento de Dios. Siempre estaremos por toda la eternidad creciendo en el conocimiento de Dios sin nunca agotarlo. Y por toda la eternidad nosotros creceremos en el conocimiento de Dios, pero nunca por la eternidad alcanzaremos a comprender absolutamente de Dios. Imagínense, si nosotros estamos en un estado de temporal, en un estado caído, aunque estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo, pero todavía estamos en un estado pecaminoso. Por lo tanto, no le vamos a pedir más a nuestra capacidad, si ni siquiera en estado de glorificación vamos a comprender a Dios, porque Dios es demasiado grande e incomprensible. Por eso Carvar dijo que es totalmente otro. Carvar es un teólogo neortodoxo, muy importante del siglo XX. Es el totalmente otro, es decir, no se parece, pero en absoluto a nada de lo que nosotros conozcamos. Pero eso es la verdad. Cristo dio su vida, donó su vida, se donó a sí mismo y vuelve a recuperar su vida, se vuelve a levantar de la muerte bajo su propio poder. Y en, eh, Pastor Pedro, quería preguntar algo, ¿no? Sí, hermano. Adelante. Bueno, haciendo la tarea del libro, en una parte dice, tanto el Padre como el Hijo participaron de la resurrección. Y hay textos bíblicos que hablan que el Padre resucitó al Hijo, pero también, como dice usted ahí, eh, hay textos bíblicos que confirman que Jesucristo mismo, Él tomó nuevamente el cuerpo humano. Exacto, Y dice, o sea, el libro dice, concluimos que tanto el Padre como el Hijo intervinieron en la resurrección. exacto. Eh, pero como usted, Cristo se levantó mediante su propio poder, pero por obra del Padre, por obra, se podría decir que, o sea, que Dios también, o el Padre también actuó en esa resurrección. Sí, sí. Bueno, aquí vamos por parte. Mm. Vamos por Ah, parte, ok. dijo el carabinero. Ya, ok, ok. Claro que primero hay que enfatizar de que Cristo se levantó por su propio poder. Eso es lo que quería enfatizar. Ya, muy bien. Y después vamos con el Padre, después con el Espíritu Santo. Ya, amén. El, el segunda epístola de Juan ahora, segunda epístola de Juan, capítulo 19, verso 21, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo. No, Juan, no es segunda de Juan, es Juan capítulo 2. Eso es, Juan capítulo 2. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su propio cuerpo. Bien, él entonces resucitó bajo su propio poder. Estamos viendo entonces el autor, o podríamos decir acá los autores mejor de la resurrección, ¿cierto? Los autores de la resurrección, ahí estaría mejor. Concordaría con lo que estamos mencionando. Pero también Jesucristo resucitó por el poder de Dios en general. Eso es lo importante de leer los libros anticipados, hermano. Eso es lo importante, esa es la idea del Instituto Bíblico. Primero nosotros ustedes trabajan anticipadamente a lo que nosotros vamos a ver en las clases, esa es la idea. Todo tiene su lógica en el Instituto Bíblico. El poder de Dios en general, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 24, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí se está personificando la muerte, como si la muerte fuera algo personal y tratara de tomar y posesionarse del cuerpo de Jesús de Nazaret. Bueno, todos nosotros empleamos lenguaje metafórico. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bueno, Dios en el sentido general, sin describir a las personas, es el que resucitó a Jesús. En Hechos capítulo 3, verso 26, dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Y en Hechos capítulo 5, verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Eso lo dice, creo. ¿Qué lo dice? Debe ser el apóstol Pablo. Voy a revisar. ¿Qué lo dice eso? No, el Pedro tendría que ser. Capítulo 5. Creo que es Pedro. Juan capítulo 5, en el verso 30. Sí, Pedro y Juan lo dice. Hechos. Bien, el poder de Dios entonces. El que resucita a Jesús de Nazaret. Pero el Padre igualmente interviene en la resurrección de Jesús de Nazaret. Eso dice los textos bíblicos. Aquí estamos analizando los textos bíblicos. He escuchado, mis hermanos, en algunas partes, no en todas, las iglesias pentecostales, principalmente de cierta edad, de 50 años hacia arriba, de que el estudiar formalmente las escrituras en centros de formación teológica como los institutos bíblicos le va a afectar su espiritualidad, le va a matar su espíritu. Algunos incluso creen que no es de Dios. Algunos piensan que es del diablo y una actividad carnal y prácticamente pecaminoso el estudiar las Sagradas Escrituras. Bueno, son solamente prejuicios, ¿ah? Porque nunca han estudiado teología. El, el que tendría derecho de afirmar aquello sería alguien que haya estudiado teología. Yo puedo criticar la psicología, puedo criticar la antropología, sociología, y puedo criticar, ¿qué más? Cualquier disciplina, pero yo nunca he estudiado ninguna de esas disciplinas. Entonces, ¿qué conozco? ¿Conozco yo algo acerca de esa disciplina? Nada, no conozco nada, no tengo idea de qué se trata. Bueno, una introducción a la psicología, uno puede enterarse un poco de qué se trata. Pero para hacer una crítica como esa tiene que haber estudiado primero, tiene que conocer de qué se trata la teología. La teología evangélica conservadora, bueno, existen muchas teologías, del mismo modo como muchas escuelas filosóficas, escuelas psicológicas, existen muchas, y una de estas es la teología conservadora. Y la teología evangélica conservadora se fundamenta en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. No cuestiona, sino que recibe y adapta y reconoce y se somete a lo que está registrado en las Sagradas Escrituras. La teología conservadora y evangélica es eminentemente bíblica, fundamentalmente bíblica. Se estudia la Biblia. La teología es el resultado del estudio cuidadoso, serio, formal de las Sagradas Escrituras. Es decir, después de un trabajo de exégesis y de análisis de cada uno de los pasajes bíblicos. Es bíblico, estudiamos la Biblia, tratamos de determinar un todo coherente relacionado con las Sagradas Escrituras. Esa es la teología evangélica conservadora. Pero hay muchas teologías, sin embargo. Los latinoamericanos normalmente son conservadores, algunos son fundamentalistas. Los fundamentalistas, ni siquiera, hermanos, yo he tenido el testimonio de algunas hermanas que querían estudiarnos, ya terminaron ya con el Instituto Bíblico Pentecostal, pero me dijeron en una oportunidad que querían estudiar la Biblia, conocer la teología, y en algunos seminarios no la aceptaron por el hecho de ser mujeres, imagínense. Impresionante, porque eran hermanas, no la aceptaron. Uy, increíble, yo, ¿cómo puede ser posible eso? Dije yo. No, ellos se pasaron. Bueno, no sé quién habrá sido, ¿ah? Porque no hay ningún problema con respecto a eso en la gran mayoría de seminarios, pero para que usted vea que hay muchas teologías de todo, algunas serias, otras que son fraudulentas, que dan doctorados, ni siquiera los profesores tienen el bachiller, imagínense, dan de todo. Hay de todo, por eso hay que averiguar bien. El Padre, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, dice en Romanos 6:4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, el apóstol Pablo está aplicando una doctrina fundamental que es la resurrección de Cristo, pero lo está aplicando a la vida práctica. La teología tiene su aplicabilidad de la vida práctica, transforma la vida, transforma la conducta.
transforma el servicio cristiano cuando se estudia teología. Porque eso lo dice el apóstol Pablo, dice, así como el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos, así también ustedes anden en novedad de vida. Dice, es decir, ahora sean sal de la tierra, luz del mundo, actúen conforme a la imagen de Jesucristo, actúen conforme a Cristo. Es decir, lo que nosotros estudiamos debe repercutir en nuestra conducta diaria. Bueno, quizás esa sea la razón por la cual algunos pastores critican o tienen prejuicio contra los estudios bíblicos, porque, verdad, algunos hermanos que han estudiado en algunos centros de formación, pero ni siquiera se han graduado, sino que han estudiado un año, 2 años, y se creen eruditos, y después comienzan a dividir la iglesia y formar su propio ministerio. Pero ese ya es un problema no de la teología, es un problema, o de los seminarios, es un problema de carácter personal de cada uno de los miembros de la iglesia. Ese es el problema. El, también dice Gálatas, capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Ya esos son textos bíblicos que indican que el Padre intervino directamente en la resurrección de Jesucristo. En 1 Pedro 1, 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, que es lo que está diciendo el apóstol Pedro ahí, que nosotros nacimos de nuevo gracias a la resurrección de Jesús de Nazaret, es decir, nuestro nuevo nacimiento, es decir, somos nueva criatura, es decir, tiene que ver con la salvación, somos salvos. La regeneración o nuevo nacimiento es parte de la salvación. La salvación tiene varios nombres, tiene varias perspectivas, se puede mirar desde distintas perspectivas, y una de ellas es la regeneración, justificación, santificación. El fundamento de la salvación es la resurrección de Jesucristo. Por eso es que la doctrina de la resurrección de Cristo es fundamental, es muy importante, porque ahí está la doctrina, la esencia, la médula, la columna vertebral de todas las doctrinas cristianas. Se fundamenta la resurrección de Jesús de Nazaret. No se puede negar la resurrección de Jesucristo, porque es la raíz, el tronco que sostiene toda la fe cristiana. Algunos teólogos evangélicos protestantes no creen en la resurrección de Jesucristo, que son los liberales. Para que usted vea, no todos creen lo mismo. Ellos señalan que la resurrección de Cristo en realidad es una mitología. Es, pertenece al Cristo de la fe, la expresión o cómo la iglesia lo expresó, pero no tiene que ver con el Cristo histórico. Para nosotros, Cristo histórico, Cristo de la fe es exactamente el mismo, no hay ningún problema. Pero no todos creen lo mismo. Los alemanes, por ejemplo, de la escuela de Tubinga, donde surge el liberalismo teológico, no creen la resurrección de Jesús. Aquellos son teólogos y pastores ateos. No creen en los ángeles, no creen en la resurrección en nada. Pero esta doctrina es fundamental para ser un auténtico, verdadero cristiano. Aunque son pastores y son teólogos también y son protestantes, pero si no creen en la resurrección de Cristo no pueden ser hermanos en Cristo. No pueden ser, no hay qué comunión va a tener usted con alguien que no cree en la resurrección de Cristo. Ninguna comunión. Lo ven como un hombre, como un gran profeta, como un hombre extraordinario, magnífico, un ejemplo a seguir, pero que no salva el alma, no salva el espíritu del ser. No ni siquiera creen en eso. Bueno, el Padre resucita a Cristo de entre los muertos. Cristo se levantó mediante su propio poder, el poder de Dios en general, el Padre también resucitó entre los muertos, y el Espíritu Santo también resucita a Jesucristo de entre los muertos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El agente de la resurrección de Jesucristo es el que va a producir también, o será el agente de nuestra propia resurrección. Por eso que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero en resucitar de entre los muertos, el que encabeza la resurrección de los muertos, porque después le vamos a seguir nosotros.
tal cual como Él resucitó, también nosotros resucitaremos, el mismo que resucitó a Cristo también nos resucitará a nosotros, así como el mismo cuerpo que Cristo tiene cuando resucitó de entre los muertos, así también nosotros tendremos el mismo cuerpo, glorificado. Bien, vimos los autores entonces de la resurrección de Jesús de Nazaret. Ahí tenemos la tumba vacía en, en la tierra de Israel. El apóstol Pablo, al escribirle a los corintios, le presenta algunas consecuencias fatales si Cristo no resucitó de entre los muertos. El apóstol Pablo le dice que si el Señor no se levantó de entre los muertos, tanto la fe de ellos como la predicación de los apóstoles no sirve para nada si Cristo no resucitó de entre los muertos. Eso lo dice el apóstol Pablo a los corintios. Los apóstoles y los predicadores serían falsos testigos, porque estarían anunciando un evento que nunca ocurrió y estarían atribuyéndole ese evento que es la resurrección a Dios cuando en realidad nunca ocurrió esa resurrección. La fe de ellos, la fe de los apóstoles, también dice el apóstol Pablo, sería una ilusión si Cristo no resucitó entre los muertos, porque estaríamos creyendo algo que no existió realmente. Y si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces todavía estamos en nuestros pecados, porque Cristo resucitó para confirmar que efectivamente su muerte se relacionó con nuestro pecado y se resucitó, confirma de que la, la justicia, la santidad de Dios quedó satisfizo, quedó conforme. Por lo tanto, ya no tenemos que pagar nada porque ya se agotó la ira de Dios contra el pecado en la persona de Jesucristo en la cruz. Por eso resucitó entre los muertos, para confirmar que Dios aceptó ese sacrificio. Si Cristo tiene valor solamente para la vida, seríamos entonces los más desdichados del mundo, o los más dignos de compasión o misericordia. Si Cristo no resucitó, el cristianismo sería la mayor estafa de toda la historia. Por eso es que es importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no se debe cansar los predicadores de hablar de la resurrección de Jesucristo al aire libre. La gente lo sabe, pero lo otro es apropiarse de esa verdad. No sé si todavía hemos visto la, creo que ya vimos la fe o no. No, todavía no, si todavía estamos en Cristología. Cuando veamos la fe, veremos que una parte de un elemento de la fe es la apropiación. Debemos apropiarnos de estas verdades que las Sagradas Escrituras quieren transmitirnos. Por eso es que se debe predicar una y otra vez, una y mil veces. Se han dado diversas explicaciones para rechazar esta verdad fundamental del cristianismo, que es la resurrección de Cristo. Algunos, por ejemplo, señalan que Cristo no resucitó de entre los muertos, sino más bien José de Arimatea se llevó el cuerpo de Jesucristo. Y como no lo encontraron después los discípulos, pensaron los discípulos que Jesús había resucitado entre los muertos, pero en realidad José de Arimatea se llevó el cuerpo. Pero es imposible esta teoría, puesto que los discípulos eran devotos judíos, primero que nada, no violarían el día sábado, no trabajarían, no harían los esfuerzos el día sábado para sacar el cuerpo de Jesús de la tumba. Además, la tumba estaba custodiada por soldados romanos, no hay que olvidarse de eso. La tumba estaba custodiada por soldados romanos, y si se hubieran llevado el cuerpo de Jesús, la pregunta es, ¿dónde pusieron ese cuerpo? Porque nunca mostraron los apóstoles, y los apóstoles se llevaron el cuerpo, porque nunca mostraron el cuerpo de Jesucristo y así parar con la muerte, con la matanza que se estaban dando hacia los cristianos? ¿O es que los apóstoles eran sádicos y querían exterminarse a sí mismos? No, es muy difícil creer algo así. Hay muchas objeciones ante este punto, pero se maneja hasta el día de hoy. Lo más probable es que si usted converse con alguien, un colega de trabajo, por ejemplo, algún familiar, le va a decir, qué ingenuo eres al creer que Cristo resucitó entre los muertos, y lo que ocurrió realmente fue que José de Arimatea se llevó el cuerpo y después cuando llegaron los discípulos pensaron que Cristo había resucitado entre los muertos. Pero es que hay otro elemento que se deben considerar. A los cristianos comenzaron a perseguirle y a asesinarle, a matarle por predicar la resurrección de Cristo.
Y si ellos se llevaron el cuerpo, ¿cómo no van a mostrar el cuerpo muerto para que no continúen con la matanza de cristianos? Es porque no tenían ningún cuerpo que mostrar, porque no se robaron el cuerpo. Ni José de Arimatea se llevó el cuerpo. Otra explicación de la resurrección de Jesús fue la más antigua. Las autoridades romanas, perdón, no es la más antigua, los apóstoles se llevaron el cuerpo. Las autoridades romanas se llevaron el cuerpo. Si ellos tenían el cuerpo, las autoridades romanas se llevaron el cuerpo de Jesucristo, ¿por qué nunca desacreditaron la predicación de los discípulos de que Cristo había resucitado de entre los muertos? ¿Por qué no? Nunca lo desacreditaron. Mostrando el cadáver de Jesucristo ya sería suficiente. Recuerde que los cristianos en el siglo primero, segundo, tercero, siglo primero ya porque el 95, 90, 95, a ver, comencemos el año 64, porque ahí comienza la persecución de Nerón contra los cristianos. Ya del año 64, siglo primero, segundo y tercero, porque termina la persecución el año 311. Son 300 años en que el imperio romano va a tratar de aniquilar a los cristianos, la fe cristiana. Si las autoridades romanas se llevaron ese cuerpo, ¿por qué no lo mostraron nunca? Tenían que mostrar el cuerpo y listo. ¿Por qué tanto esfuerzo de 300 años tratando de aniquilar algo que es falso y que ellos tienen las pruebas de que es falso, mostrando el cuerpo de Cristo? Eso es suficiente. Nerón pudo haber mostrado el cuerpo de Cristo para acabar con estas, porque era una fe, una creencia en la resurrección de Jesús de Nazaret. A los cristianos se les acusaba del peor crimen dentro del Imperio Romano, que era la sedición, la conspiración, el desorden social, el desorden político. A Cristo, de hecho, lo crucificaron por sedicioso, por conspirador contra el Estado. Era muy peligroso entonces. Basta con mostrar el cuerpo de Jesucristo para terminar con esta conspiración. Y listo, se acabó el problema político, porque ellos lo veían como un problema político. ¿Por qué nunca mostraron el cuerpo de Jesús? Porque no había ningún cuerpo, ni la autoridad romana no se llevaron ningún cuerpo. Por eso no mostraron el cuerpo de Jesucristo. Por eso tuvieron 300 años tratando de aniquilar la fe cristiana. La otra explicación que se ha dado es que los discípulos se robaron el cuerpo. Esa es la más antigua. ¿Alguien va a morir por una deliberada y consciente mentira? Puede ser que sí, alguien diga sí, claro, han habido mucha gente que ha muerto por una mentira. ¿Quién puede ser que ha muerto por una mentira? Los soldados asirios murieron por una mentira. Los babilonios también murieron por una mentira. Los, ¿Cómo se llaman los que mueren por el Islam? Los yihadistas, creo. Sí, los yihadistas. Mueren por una mentira. Los comunistas también mueren por una mentira. Los fascistas también mueren por una mentira. Hay muchas personas que mueren por una mentira. Ah, pero ellos pensaban que era verdad su teoría. Comunismo, fascismo o el yihadismo, piensan que es verdad. Por eso muere, porque creen que es verdad. Muy bien, entonces hay personas que mueren por una mentira, pero ellos saben realmente que es una verdad. Por eso que mueren, por eso. Pero en el caso de los discípulos, ellos no creen que sea verdad que Cristo resucitó entre los muertos si ellos se robaron el cuerpo del difunto. Y al mismo tiempo van a estar dispuestos a morir sabiendo que es mentira y que ellos tienen el cuerpo y están mintiendo a la gente diciéndole que Cristo resucitó entre los muertos. Eso ya es muy difícil de creer. Que alguien muera por una mentira, eso ya es muy, muy difícil. Se insinúa que nadie nunca visitó la tumba, pero qué hipótesis no responde a la transformación de los discípulos, las apariciones del resucitado, las conversiones más acaecidas apenas después de algunas semanas. Los discípulos en la Sagrada Escritura son cobardes. Ellos se ocultaron.
Ellos no quieren hablar de Jesús de Nazaret. Eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos, en los Evangelios también. Por lo tanto, no van a tener valentía para predicar una mentira, sabiendo que es mentira. Otros indican que lo que ocurrió fue que las mujeres se equivocaron de tumba, porque era muy de mañana, todavía no estaba claro, era más o menos de noche, entonces entraron a la tumba equivocada. Y esa tumba estaba vacía, obviamente no, nadie había depositado ningún cuerpo allí. Increíble todas las explicaciones que se han dado a la resurrección de Cristo, ¿eh? Las mujeres se equivocaron de tumba, pero la respuesta aquí es, ¿por qué cuando aclaró el día, cuando llegaron Juan, llegó Pedro, por qué no fueron a la tumba correcta y listo y se acabó el problema? ¿Por qué las autoridades no fueron a la tumba correcta para exhibir el cuerpo de Jesucristo? Pudieron haber ido los fariseos, tenían muchos problemas los fariseos, los saduceos también, porque la gente se estaba convirtiendo a Jesucristo basado en la resurrección de él, algo extraordinario. Ellos pudieron haber desacreditado la resurrección de Cristo y la fe cristiana de la iglesia primitiva del siglo I, con solo mostrar ese cuerpo, o mostrar la tumba donde estaba sepultado el Jesús de Nazaret. Bueno, porque no se equivocaron de tumba, sino que el cuerpo realmente no estaba allí, en la tumba correcta. Otros dicen que lo que ocurrió fue que Cristo sufrió una especie de un síncope. No murió Jesucristo en realidad, sino que sufrió un desmayo, aunque se pensó que de verdad había muerto. Pero aquí también es débil esta explicación porque ¿cómo pudo ejercer tanta influencia cuando Cristo resucita de entre los muertos o se levantó, despertó de este síncope? ¿Cómo pudo haber despertado esa fe, ese valor, esa transformación en los discípulos, la convicción de que realmente de un hombre que venció la muerte? Tiene varios problemas esta explicación. Cristo está desangrado prácticamente, tiene las dos manos perforadas, los huesos, los tendones perforados, también una herida de una lanza en su costado, le pusieron también una corona de espinas, considere también que fue azotado y estuvo horas en la cruz y ahora en la tumba pusieron una tremenda piedra y soldados afuera que lo custodiaban, una piedra que lo movían entre 10 hombres, creo que decían los textos bíblicos. Supongamos que haya sufrido Jesús un síncope y el fresco de la tumba lo despertó de este síncope. ¿Pudo Cristo haberse levantado por sí solo, con los pies perforados y cuando nosotros tenemos una espina del pie andamos, no podemos caminar bien? No podemos realizar actividades cuando tenemos las manos heridas muy pequeñas, nuestras manos, y Jesús tenía las dos manos destruidas. No puede hacer ninguna fuerza, no puede sostenerse en pie con los dos pies perforados, con los tendones y huesos. Imagínense el dolor que se debe sentir. Y mover la tumba después, mover la tremenda piedra, si eso lo podía mover solo 10 hombres sanos. ¿Cómo pudo haber movido esa tremenda piedra? Y después, ¿cómo pudo haber engañado a los soldados y salir corriendo? No, no, hay que tener mucha fe para creer que Cristo sufrió un síncope. Adelante, hermana Isela. Hermano Pablo, mire, hay una película que habla de todo lo que usted está mencionando ahora. Mm, Para que si algún hermano no lo conoce, se llama El caso de Cristo. ya, Es una película de los años 70 más o menos, de un autor que después hizo un libro. Muy bueno, no sé si alguien lo habrá escuchado. Es una película donde el protagonista de la película, que se llama Lee Strobel, que ha escrito hartos libros, va y sí, pregunta
hace como una investigación para refutar la muerte de Cristo. La muerte y la resurrección más bien, porque la resurrección es el hecho que a nosotros no, nos sostiene nuestra fe. Exacto. La muerte sí, está comprobada, pero la resurrección, él lo que se compromete en la película es a echar por tierra la resurrección de Cristo. Entonces hace una investigación y viaja a muchos lugares y recolecta harta información. Y como él es periodista, habla con personas de ciencia, no habla con personas cualquiera, sino que habla con médicos, habla con doctores en psicología para ver esta teoría de que toda la gente se puso de acuerdo para decir una mentira y sostenerla en el tiempo. Entonces ahí en esa película, que luego es un libro que se llama El caso de Cristo, él muestra todas las evidencias que recolectó en esta investigación que hizo y bueno, finalmente él se convence, pero no porque tenga fe, sino que se convence porque las pruebas no puede ir en contra de las pruebas. Y como él era una persona que es periodista y que investiga en base a hechos comprobados, entonces no tiene más que rendirse. Bueno, la película es muy linda, les recomiendo a los hermanos, si es que no la han visto, que la vean el libro porque es muy lindo. Eso, mi hermano Pablo. Perfecto, me dicen. Muy bien, muchas gracias. ¿Y hermano Pablo? Adelante, hermano Víctor. Sí, hay lo que se llama una versión moderna de la misma película de 1900, ahora salió el 2017. Muy buena película, recomendada, Ah, 100%. perfecto, muy bien. Muchas gracias, mis hermanos. Bien, entonces la siguiente, Cristo sufrió un síncope. La siguiente explicación, la última son 6 explicaciones racionales tratando de explicar la resurrección de Jesucristo, que no ocurrió realmente, sino que ocurrió otra cosa. Las alucinaciones. Los discípulos sufrieron alucinaciones. Bueno, es verdad, alguien puede sufrir alucinaciones, por eso es que se ha propuesto esta teoría, pero 2 personas que estén viendo una alucinación, 11 personas que sean capaces de ver la misma alucinación, 500 personas que sean capaces de ver lo mismo, eso ya pertenece al mundo de la ficción. Eso nosotros lo podemos encontrar en las novelas, pero no en la realidad. Porque una alucinación es algo muy personal, está en la mente de uno, en la psicología de uno, en el cerebro de uno. No se puede compartir el mismo problema que yo tengo acá, una alucinación mental, con mi vecino o mi esposa o mi hijo. Es imposible, porque eso pertenece, es muy personal. Puede ocurrir eso en las novelas. Gabriel García Márquez, en su libro Cien años de soledad, lo dice, pues, por eso es divertido el libro, muy, muy entretenido. Hubo una especie de el síndrome del sueño, una epidemia del sueño creo que le llama, sí, una epidemia del sueño. La gente no podía dormir en Macondo y la gente andaba con los ojos muy enrojecidos, cuenta Gabriel García Márquez en ese libro. Y lo más chistoso, lo que me hizo reír fue que lo que soñaba uno, el otro también lo soñaba. Los sueños eran mutuos, eran simultáneos. Pero eso ocurre ahí, en las novelas, en la ficción, pero en la realidad no, imposible que ocurra. 500 personas, imagínense, 500 personas viendo a Jesucristo ascender al cielo. ¿Cómo puede ser posible eso? Es un milagro tendría que ser. Un milagro de alucinación. Bueno, si que se puede creer eso, ¿por qué no creer en la resurrección de Cristo entonces? Bueno, estas explicaciones son para tratar de sentirse aliviado frente a la conciencia, frente a la realidad de la resurrección de Cristo, para no comprometerse con la fe cristiana. Pues nosotros sabemos que es para eso. Las evidencias ahora de la resurrección de Jesús de Nazaret. Esta imagen es, bueno, es una pintura del año 1898, esto, ¿eh? A ver. Sí, ahí se registró, se pintó esto. Pero el cuadro es, es muy explícito lo que quiere transmitir. Y Pedro se parece a la película de Jesús de Nazaret, que el que hace de Pedro, se parece un poco. Pero el rostro que tiene Pedro
es un rostro de no sabe qué está ocurriendo, es impresionante la pintura. Y de Juan va un poco más adelante porque es más joven, por eso que se adelanta. Las evidencias. La primera evidencia de la resurrección de Jesús de Nazaret, que nosotros tenemos a nuestra disposición, es el sepulcro vacío. ¿Cómo es que el sepulcro está vacío? Porque es verdad, en ese sepulcro depositaron el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y el hecho es que en ese sepulcro ahora ya no hay nadie. Unas sábanas nada más, un, que están ahí, pero no está el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Esa es la pregunta. ¿Dónde se depositó ese cuerpo? No hay ningún cuerpo. Ese es el milagro, que no hay cuerpo. El cambio del día de descanso también. Esto se puede objetar porque yo lo menciono porque aparecen en los libros de aquellos que tratan de demostrar la evidencia del Señor Jesús. Te lo voy a explicar. Se dice que los cristianos, todos eran judíos y ellos guardaban el día sábado. Pero resulta que ahora comienzan a guardar el día domingo. ¿Cómo es que dejaron de guardar el día sábado y ahora están observando el día domingo para llevar a cabo, celebrar sus liturgias? Porque Cristo resucitó entre los muertos, esa es la razón. Pero Justo González dice que los judíos continuaban observando el día sábado o descansando el día sábado, pero al mismo tiempo sumaron el día sábado para celebrar sus reuniones cristianas los días domingo en la mañana. Por lo tanto, este fin de semana largo de sábado y domingo proviene de esa tradición. Probablemente, dice Justo González, tiene cuidado con eso, dice, probablemente el fin de semana largo, sábado y domingo, provenga de la iglesia primitiva del siglo I, cuando descansaba el sábado y también el día domingo. Y el día domingo en realidad no se cambió por el día sábado, porque no es lo mismo, no es guardar el día domingo. El día domingo es un libro de celebración, un día de celebración nada más de la resurrección de Jesús de Nazaret, pero no se guarda del mismo modo como los judíos guardaban el día sábado. No es exactamente lo mismo. Eso lo explico, pero lo menciono que aparece en algunos libros de texto. Pero hay que tener cierto resguardo con respecto a ese argumento del día sábado. El otro argumento es la transformación de los discípulos. Los discípulos estaban atemorizados, tenían miedo de lo que podría ocurrir con ellos después de la muerte de Jesús de Nazaret. Se escondieron de los judíos, Pedro lo negó 3 veces, está en el aposento alto, donde Cristo se presenta estando las puertas cerradas, pero de pronto vemos a los apóstoles hablar abiertamente de la resurrección de Jesucristo y estar dispuesto a morir por esa verdad. ¿Cómo es que estas personas timoratas ahora se manifiestan públicamente sin ningún temor y estar dispuestos a la muerte con una valentía sobrenatural? Ah, porque ellos vieron a Cristo resucitado, por eso. Y porque fueron investidos del poder del Espíritu de Dios. Por eso tienen esta valentía. Porque saben que, aunque ellos están muertos, van a vivir porque ellos vieron a Cristo resucitado. El Nuevo Testamento es fruto, resultado, consecuencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La existencia de la iglesia es evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo, porque la iglesia se fundamenta en la resurrección de Jesús de Nazaret. Si no hubiera resucitado entre los muertos, si no hubiese existido esa convicción profunda de que Cristo resucitó entre los muertos, la iglesia no existe. La conversión más importante de la historia del cristianismo, el apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia cristiana, uno que quería exterminar la fe cristiana porque lo consideraba como una herejía. Y ahora cuando va a Damasco, ve o escucha a Jesús de Nazaret, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús al cual tú persigues. Y ese hombre comienza a testificar acerca de Jesús de Nazaret, a hablar de la resurrección de Jesucristo ahora. Como un enemigo de la fe, una persona que está formada en el fariseísmo, uno que está destinado a preservar las tradiciones de miles de años, de 1500 años, preservarlo y transmitirlo solo y únicamente
a judíos para las futuras generaciones, después de haber dedicado tantos años de su vida para su preparación rabínica, ahora resulta que está enseñando la fe que perseguía antes. ¿Qué, es, qué cambió el apóstol Pablo? ¿Qué lo transformó a ese hombre? Tan radicalmente, tan de un día para otro. La resurrección de Jesús de Nazaret. Él vio, tuvo la experiencia con Jesús de Nazaret. Habló con Jesús de Nazaret, vivo. Cuando le dijo, yo soy Jesús al cual tú persigues, allí se enteró el apóstol Pablo que Jesucristo no estaba muerto, sino que estaba vivo, y que no era un blasfemo, no era un falso profeta, no era un hombre, sino que era mucho más que un hombre, una persona que había resucitado entre los muertos y sabía todas las cosas. Y después Pablo va a decir, este Jesús es el creador, el sustentador del universo y es Dios, bendito por los siglos de los siglos, digno de adoración, reconocerlo como Dios, el único camino, el único Salvador. Impresionante lo que dice el apóstol Pablo respecto a Jesús. Antes pensaba que era un falso profeta y ahora resulta que para él es Dios sobre todas las cosas. ¿No? Una transformación extraordinaria. El número de testigos, 500 personas vieron a Jesucristo. Eso le dice el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Bueno, Cristo resucitó entre los muertos. Si Cristo resucitó, hay resurrección de muertos, entonces existe la resurrección de los muertos. Porque yo vi a Jesucristo, los apóstoles también vieron a Jesucristo, Jacobo vio a Jesucristo resucitado, a Pedro igual lo vio resucitado, todos los apóstoles, algunos, 500 personas lo vieron al mismo tiempo, resucitado, y algunos de ellos en Jerusalén todavía viven. Por lo tanto, vayan y pregúntenle si quieren, si tienen tantas dudas. 500 testigos, es decir, muchos testigos. Con 2 testigos ya la ley judía del Antiguo Testamento se confirmaba una verdad. Estos fueron 500 personas. Bastante, ¿eh? 500 personas. Esas son entonces las evidencias de la resurrección de Jesús de Nazaret. La ascensión de Cristo. Estamos viendo los estados de Cristo. Ahora vamos a la ascensión. Cristo ascendió. Ahí tenemos la imagen de Cristo. 1 año se demoraron en hacer este cuadro. Espectacular, ¿eh? Bueno, con rasgos caucásicos, por supuesto, de Cristo, no semita. La ascensión, cuando nos referimos a la ascensión, queremos decir aquel acto o al hecho en la vida, aquel hecho en la vida de nuestro Señor resucitado, por el cual se separó visiblemente de sus discípulos para ir al cielo. Eso es lo que queremos decir con la ascensión. Se fue al cielo. Y la exaltación significa que el hecho de Dios por el cual el Cristo resucitado y ascendido recibe el lugar de poder, la diestra de Dios. Ascensión, se va visiblemente al cielo. Exaltación, toma su lugar a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. La ascensión de Cristo no fue solo un cambio físico y espacial, sino también espiritual. El cambio es más que físico, es también un estado. Cuando decimos que Cristo ascendió a los cielos, no queremos decir, esto lo dice Joseph Ratzinger, que Cristo se fue a un lugar dentro de los otros lugares, a un espacio dentro de otros espacios, sino que Él entró al misterio de Dios. Podríamos decir que Él entra al espacio divino o a un lugar divino a ocupar su espacio divino. No se fue a una estrella lejana, a una constelación, sino que Él va a ocupar el espacio divino ahora. ¿Qué significa esto? Que Él vuelve a ocupar ¿cómo podría decirlo de alguna manera? Hay que pensar entre la humanidad y divinidad de Cristo. Cuando Él se va,
que siempre ha estado presente en todas partes, pero cuando Él se va ahora, ocupa todos los espacios, o todos los espacios están dentro de Él nuevamente, como persona, como la segunda persona de la divinidad. Por eso es que Él puede estar en todas partes ahora. Porque estando físicamente, solamente estaba en Jerusalén. Por ejemplo, en esa imagen, Cristo, el Cristo hombre, solamente está allí, en esa parte. Pero como Cristo divino está en todas partes, por supuesto. Pero como hombre solamente está allí. Pero cuando Él se va y se pierde de vista, entra ahora a esta dimensión divina que ocupa todos los espacios, o a este misterio de Dios nuevamente. Esa es la idea de la ascensión. Pero esa ida también es una venida, porque él se va, pero al mismo tiempo vuelve. Él se va físicamente, desaparece físicamente, pero espiritualmente ahora viene a estar presente en todos los creyentes. Su irse es en realidad una venida, porque físicamente Él no puede estar en los corazones de cada uno de los creyentes. Pero como se va, ahora sí puede estar en todos los corazones de todos los creyentes, especialmente, porque también está como principio edificante en todas las personas, pero ahora espiritualmente está en los creyentes. ¿Por qué Cristo tuvo que ascender? Bueno, el cuerpo de Cristo resucitado no podía habitar aquí de manera permanente, porque el cuerpo resucitado es un cuerpo preparado para lo celestial, para el destino final de todos los creyentes, no para esto temporal, esto terrenal. Por lo tanto, no puede estar con este cuerpo resucitado, glorificado en este mundo. Su salida, estas son explicaciones racionales ya de los cristianos, por qué él tuvo que ascender. Su salida de este mundo debía ser tan única como su entrada al mundo. Entró de una manera extraordinaria, con mensajes angélicos. El Antiguo Testamento se preparó para su venida. Los profetas hablaron acerca de su venida. Una estrella habló, mencionó o dirigió, anunció su venida. Huestes angelicales también lo anunciaron. Fue extraordinario. También tenía que irse de manera extraordinaria al cielo, con una ascensión, una nube que se lleva a Jesús de Nazaret. Pero esa nube no es cualquier nube, sino que es una teofanía, es una manifestación de Dios. Para completar la obra redentora de Cristo, porque ahora tenía que ocupar su lugar a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y de esta manera pudieron los apóstoles dar a un mundo incrédulo y preguntón una razón satisfactoria de la desaparición del cuerpo de Jesucristo de la tumba. ¿Por qué Cristo no está en la tumba? Porque Cristo ascendió a los cielos. Fue necesario para que Jesús pudiera ser adorado en todas partes del mundo. Ahora Cristo está presente en todas partes del mundo. Si tenía un cuerpo físico, estaba limitado, pero como ascendió, entonces ahora está en todas partes. Por eso donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está presente. La Iglesia Católica Apostólica Romana, si no hay un miembro de esa iglesia presente en la Iglesia Católica para hacer la misa no se realiza. Porque tiene que haber personas para celebrar la misa. No, el cura, el sacerdote, no puede desarrollar la misa. En las iglesias ortodoxas orientales no se llama misa, se llama divina liturgia. También los sacerdotes, existen sacerdotes de la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa. Pero aunque no haya ningún feligrés en la iglesia ortodoxa, la divina liturgia igual se desarrolla. El sacerdote puede celebrar la divina liturgia solo, porque para la mentalidad de las iglesias ortodoxas, el sacerdote nunca está solo, sino que el sacerdote cuando comienza la divina liturgia ingresa a esta adoración angelical y está participando en ese mismo momento con miles y cientos de hermanos y cientos de iglesias cristianas a través de todo el mundo que en ese mismo momento están celebrando el culto
entonces él se incorpora a esa adoración espiritual o adoración celestial. Por lo tanto, nunca el sacerdote ortodoxo está solo. En cambio, la Iglesia Católica sí está solo, por eso no celebra ninguna reunión. En las iglesias evangélicas, bueno, yo no podría hablar de todas las iglesias evangélicas porque no sé el caso de los luteranos, anglicanos, presbiterianos, reformados, bautistas, aliancistas, pero sí puedo mencionar de las iglesias pentecostales, de la metodista pentecostal. He escuchado dos encargados de obra, que ahora uno es pastor. Y contaba él que el culto lo desarrollaba solo. Llegaba a una iglesia, no llegaba ningún hermano en los campos como encargado de obra. Pero no importa, decía él, se inició la hora y comenzaba el culto en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cantaba, oraba, leía la Sagrada Escritura, la exhortaba y después terminaba con una oración y se iba a la casa otra vez. Solo. No hay ninguna articulación teológica aquí. Los hermanos nuestros son obreros de construcción o de cualquier otra actividad. No han estudiado en los seminarios, en centros de formación, como los ortodoxos. No tienen idea de esta articulación o esta teología litúrgica de las iglesias ortodoxas, sino que lo hacen de manera intuitiva. En la iglesia ortodoxa hay toda una formación litúrgica, una teología litúrgica tienen ellos. Pero los hermanos nuestros es por intuición, es por conocer la fe, conocer las cosas verdades espirituales. Mire lo que se imaginaban los hermanos, me han contado. Me imaginaba, dicen, que estas bancas, aunque no hay ninguna persona, están llenas de ángeles. Entonces yo adoraba juntamente con los ángeles, decían los hermanos. Eh, bueno, nunca lo juzgué, simplemente escuchaba nada más lo que decían los hermanos. Yo nunca me puse en la posición que haría yo en ese caso. Como el modelo era ese, si me tocara a mí, haría lo mismo entonces. Porque ese es el modelo de alguien porque así se transmite la fe dentro de las iglesias pentecostales. Pero cuando leí el libro de las iglesias ortodoxas, de que el sacerdote lleva a cabo la divina liturgia en ausencia de los hermanos, solo puede desarrollar la divina liturgia, porque se incorpora a la adoración celestial, hay una coherencia. Es decir, tiene razón, la persona nunca está solo. Cuando realizamos nuestros devocionales, por ejemplo, en nuestra casa solo, nunca estamos solos, sino que nos incorporamos en ese momento, en cualquier hora, nos incorporamos a la adoración celestial. Nos imaginamos en nuestra mente que estamos participando en la adoración celestial, juntamente con los ángeles estamos cantando y adorando a Dios. Esa es la mentalidad de los cristianos. Aquí en Chile, en algunas iglesias pentecostales, esto es intuitivo, en otras partes del Oriente, esto es toda una teología desarrollada ya. Porque Cristo está en todas partes y estamos adorando a Cristo, por eso es que en cualquier parte, estemos acompañados o solos, podemos adorar al Señor. ¿Alguna pregunta hasta ahora, mis queridos hermanos? Hermano Pablo, para este tipo de, digamos, de doctrina o similar, ¿qué diferenciaría el tema de ese culto con un devocional personal o un momento de ayuno, por decir así, personal para el ministro? ¿Tienen alguna explicación para eso, no? ¿O sería como la misma figura? No entendí, hermano Víctor. ¿A usted se refiere al culto y a los devocionales privados? Claro, como en la doctrina que tienen las iglesias ortodoxas, digamos que un ministro puede llevar a cabo un servicio solo. Exacto. ¿Cómo ellos logran diferenciar entre algo personal del ministro y algo como ministro como tal? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, no es que yo lo haya leído de esa forma, eh, Ujú. haciendo esa diferencia en el culto y los devocionales que ellos tienen, pero es diferente, hermano, porque en la Divina Liturgia es toda una estructura que dura unas 2 horas más o menos.
Ah, En cambio, los dura. devocionales pueden durar 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, Claro. media hora. Bueno, depende del tiempo que disponga el ministro. Mm, En la Divina Liturgia, ellos celebran la Eucaristía o celebran el repartimiento del pan, la fracción del pan o la Santa Cena. En los mm. devocionales privados no. Claro, sí, entiendo. Esa hay diferencia. Sí, hay diferencia. Gracias. Ujú. La ascensión y exaltación de Jesús de Nazaret. La naturaleza de la ascensión fue una ascensión corporal y también visible. Varones Galileos, dice el ángel, a los 500 que están mirando que Cristo se está yendo al cielo. Varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Cristo que fue tomado de entre vosotros al cielo, asimismo vendrá como vosotros la habéis visto ir al cielo. La ascensión fue corporal, fue visible, en un cuerpo glorificado. Cruzó los cielos también y tomó su lugar a la diestra del poder de Dios. La observación sobre la nube que hace referencia a Lucas en Hechos tiene un carácter teológico. Había dicho que la nube no es cualquier nube, sino que es una teofanía. Es la nube que se posó en el monte Sinaí. Esa es la nube, que guiaba al pueblo de Israel en medio del desierto. Una teofanía, es Dios mismo. Cuando Cristo se va a la nube, está entrando al misterio de Dios, está entrando a Dios, siendo el Dios mismo, ocupando su lugar. Presenta la desaparición de Jesús como un viaje hacia las estrellas. No presenta a Jesús como un viaje a las estrellas. Jesús no, cuando asciende no viaja a las estrellas, no, por supuesto, sino como un entrar en el misterio de Dios. Aquella nube nos recuerda el momento de la transfiguración, cuando una nube luminosa se posa sobre Jesús de Nazaret. También esa nube nos recuerda el mensaje de Gabriel a María cuando le dijo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. También esa nube nos hace pensar en la nube que se posó sobre el tabernáculo, representando la presencia misma de Jehová, la manifestación intensa, completa, radical de Dios, confirmando o, o sí confirmando, indicando que está de acuerdo, conforme con la, la construcción del tabernáculo. Por eso posa su nube allí, para indicar que él mismo está ahí presente en medio de su pueblo. Desde Hechos de los Apóstoles hasta la Carta a los Hebreos se describe a Jesús el sentarse a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Aquí el sentarse no se refiere a un espacio cósmico lejano, eso hay que tenerlo en cuenta, mis hermanos. Eh, no se refiere a un espacio cósmico lejano, en el que Dios ha erigido su trono y en el que también existe un puesto para Jesús. Dios no está en un espacio junto a otros espacios. Él es el presupuesto y el fundamento de toda dimensión espacial existente. Por eso no podemos decir que Dios se fue a un espacio, porque todos los espacios están contenidos dentro de Dios. Decir que Jesús está en un espacio es como disminuir a Jesucristo. ¿Cómo se llama cuando se achican las pantallas en Internet? Eh, ¿Minimizar? No. eso es minimizar. Es minimizar a Jesús de Nazaret cuando decimos que Él está en un espacio, porque todos los espacios están dentro de Dios, dentro de Jesús. ¿Dónde estaba Dios antes de en qué lugar estaba Dios antes de haber creado todas las cosas? No estaba en ningún lugar porque los lugares comenzaron a existir cuando Dios creó las cosas, comenzó a crear la materia. Dios mismo era su propio lugar. Eso hay que tenerlo muy claro. Hermano Pablo, se podría decir que Jesús o Dios es el espacio del espacio. Que una vez escuché eso en una predicación, que Él era el espacio del espacio, o sea, Él era la eternidad. Por eso dicen en una parte de la escritura, todas las cosas en Él fueron hechas. Sí, se puede decir eso. El espacio de los espacios. Porque todo el espacio,
las dimensiones espaciales, ancho, alto, profundo. Eso tiene que ver con la materia, la creación de la materia. Antes no existía nada. Además que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de algo espiritual, algo inmaterial. Por eso que Dios es totalmente diferente a todo lo que nosotros experimentamos en la creación. Totalmente otro. Hermano Pablo, Hermano Víctor, eh, adelante. digamos, esta explicación, ¿cuáles son los límites como para no caer y mantener la pureza teológica y no absorber ciertas ideas o presupuestos del panteísmo, de que Dios está en todo y que todo es Dios, digamos? Ah, claro. La única diferencia es que el Dios nuestro es un Dios personal. Eso. Eso. Ya, Es una persona que tiene eh, razón, inteligencia, sentimientos y voluntad. ya. Y que es creador. Él es el creador. En el panteísmo no cree que Dios sea una persona, no cree tampoco que sea el creador. No hay creación ahí. En el panteísmo no, se habla. En el panteísmo se habla de recreación, nosotros de creación. Para los panteístas, todas las cosas son eternas. En cambio, nosotros decimos, son creadas nada más, son temporales. Dios es el único eterno que hay. En el panteísmo hay grandes diferencias entre uno y otro. Nosotros tenemos un comienzo, tenemos un fin, y vemos la historia lineal. Tuvo un comienzo y un fin. Dios crea todas las cosas y después lo termina. En el panteísmo es cíclico. Después de millones de años, no sé cuántos millones de años, se termina un ciclo cósmico para volverse a recrear otra vez todas las cosas por medio de Brahman, y después termina el ciclo, vuelve a terminarse todas las cosas. Y Brahman es como un mar nada más, pero no es algo personal. Es muy, muy diferente al panteísmo. Acá hablamos de un Dios creador, un Dios personal, y el único eterno, y todo lo demás es creado. Sí, ahí hay una gran diferencia. Y también nosotros decimos los cristianos que Dios es trascendente e inmanente. Los panteístas no hay trascendencia, es inmanente nada más. Porque todos somos Dios y todos somos expresiones de Dios. ¿No? Acá decimos, en el cristianismo, que Dios es trascendente. Es decir, es diferente a toda la creación, pero también está en medio de la creación. Es trascendente e inmanente. En el panteísmo solamente inmanente. Gracias, Él hermano. es, amén, hermano Víctor. Él es el presupuesto, entonces, Dios, y el fundamento de toda dimensión espacial existente, pero no forma parte de ella, no forma parte de la dimensión espacial. Su presencia no es espacial entonces. La presencia de Dios es divina. Increíble, ¿eh? Aquí estoy citando a Ratzinger, porque el único que logra esa profundidad de esta comprensión de Dios. Hasta ahora, ¿no? Él era peso pesado un Ratzinger, ¿eh? En teología se manejaba. Como dirigente de una iglesia no tanto, a mi parte administrativa, pero como teólogo sí, se manejaba. Su presencia no es espacial, sino que su presencia divina. Eso es espectacular, se entiende muy bien. Estar sentado a la derecha de Dios significa participar en la soberanía propia de Dios sobre todos los espacios. Eso es lo que significa estar sentado a la diestra de Dios. Un solo Jesús me dijo en una oportunidad en la calle, a ver, ¿cómo fue que me dijo? Eh, Me habló acerca de, en el trono. ¿Quién está en el trono? Allá arriba no hay dos tronos, hay un solo trono nada más. ¿Quién está sentado en el trono? El, bueno, hablaba acerca de Jesús. Allá hay un solo trono, no hay tres tronos para que tres personas se sienten, sino un solo trono y Jesús está sentado en ese trono. Se imaginaba, está en su mente,
que existía un solo trono, es decir, se imaginaba algo físico, algo espacial, sería algo material. Pero aquí estamos viendo que es un misterio y Cristo, el hecho de Cristo sentarse a la diestra del poder de Dios es participar de la soberanía propia de Dios sobre todos los espacios. Eso es, que Jesús vuelve nuevamente a ocupar todos los espacios. Hermano Pablo, ¿Sí, hermano Víctor? solo quiero compartir un pequeño recuerdo. Nosotros pusimos a conversar justamente mi hermano menor hizo esta pregunta. Y claro, cuando uno se pone a pensar en el tema de la figura del trono, que son de alguna manera formas como humanas de tratar de explicar un concepto más allá que una forma, Exacto, eh, al final uno entiende que aunque no podamos afirmar que esto es así porque eso es una explicación humana para algo divino, correcto, lo que sí es que meditamos que no hay mejor manera de transmitir la idea. Si hay algún desafío, decir ya, pero si Dios no es de esa forma, es espíritu, no tiene un trono, entonces la pregunta contraria sería, bueno, ocupemos o encontremos una mejor manera de transmitir la idea que transmite un trono. Y no hay. exacto, Es la exacto, mejor forma de poder transmitir y más que nada compartir eso, que es que si Dios escogió digamos, explicaciones o palabras es para que justamente son los conceptos o las ideas que se transmiten, ¿cierto? correcto, así es. La revelación tiene varias modalidades. Una de estas modalidades es analógica. Para dar a conocer las verdades se utiliza la analogía. El trono es una analogía. El rostro de Dios, la boca de Dios son analogías humanas. El- También hay que considerar el antropomorfismo. Se habla de Dios en términos propios de los seres humanos. Eso hay que tener en cuenta cuando hablamos de revelación. Así podemos entender bien las Sagradas Escrituras. Jesús, entonces, el Jesús que se despide no va a alguna parte en un astro lejano. Jesús, al irse, ha entrado en la situación de superioridad de Dios sobre todos los espacios. Jesús no se ha marchado, sino que ahora está siempre presente junto a nosotros y por nosotros. Juan le dice en Juan capítulo 14, verso 28, Jesús le dice a sus discípulos, me voy y vuelvo a vosotros, a vuestro lado. Su irse entonces es precisamente así un venir, es un modo de cercanía. Él no está presente en un solo sitio, sino que está presente al lado de todos los sitios. Cuando Jesús resucitado le dice a María, suéltame que todavía no he subido al Padre. Esto está en Juan capítulo 20, verso 17. Lo que quiere decir que ahora no lo puede tocar. Es decir, no puede retener a Jesucristo ahora, porque la relación anterior con el Jesús terrenal ya no es posible. Ahora, María y todos los discípulos nos vamos a relacionar con el Señor Jesucristo en forma espiritual y en forma divina, no más como el hombre, el Dios hecho hombre, sino con el Cristo exaltado y el Cristo divino, el Cristo espiritual. Eso es lo que quiere decir esa porción de Juan, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Perfecto, terminamos entonces los estados de Cristo. Vimos el estado de humillación, el estado de exaltación, ascensión, exaltación. Y ahora corresponde ver entonces esta última parte. Pastor Pedro, quería decir algo, ¿no? Y quería hacer una consulta con respecto a Perfecto. eso, o sea, pero no sé si se alcanza. Que Sí, resulta que, eh, cuando Jesús murió, dice que el alma no fue al infierno. Sí, sí, el libro, ¿cómo le llamo? Eh, y dice que el alma fue al cielo.
estar o el espíritu fue al cielo, estar con Dios. Y Correcto. después, cuando resucitó, o sea, el espíritu volvió a tomar el cuerpo humano. Entonces mi pregunta es, ¿por qué le dice a María, no me toques porque aún no subo al Padre? Sí, bueno, eso es lo que estaba tratando de explicar anteriormente, porque la relación con Cristo ahora ya no va a ser una relación humana. El hecho de tomar a Jesucristo, es decir, no lo puedes retener ahora con ella, porque la relación, la comunión con Cristo no va a ser en estos términos humanos, en términos físicos, visibles, vamos a poder escucharle, sino que ahora nuestra relación con el Señor Jesucristo va a ser espiritual. Cuando ascienda al Padre, ahora sí lo vamos a retener, pero no en el sentido físico, sino que ahora en un sentido espiritual. Eso es lo que estaba tratando de explicar anteriormente. Gracias, mi hermano. Perfecto. No sé si hay otro comentario, mis queridos hermanos, de lo que estamos viendo. Muy bien. Sigamos, continuamos entonces con los oficios de Cristo. Son tres oficios, el profético, el sacerdotal y el real. Vamos a trabajar con el profético y el sacerdotal y el real lo vamos a dejar para la próxima semana. El oficio profético, los términos usados en las Sagradas Escrituras para referirse al profeta es Naví, Roé y Osé. Significa uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. O un vidente, alguien que conoce lo que el ser humano común y corriente no puede conocer. Eso significa profeta. No es alguien que vaticina el futuro. Si usted pregunta en internet o en algún diccionario, por ejemplo, cualquier diccionario de la Real Lengua Española, le va a decir alguien que vaticina el futuro. Pero profeta de la Biblia es un hombre llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Puede ser hombre o mujer, llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. O que conoce lo que el ser humano común y corriente no puede conocer. Es un vidente. El Nuevo Testamento, profetes, el profeta es uno que dice o expresa lo que Dios quiere. No significa predecir, sino expresar. Pero el profeta, en cuanto al tiempo, alude al pasado, al presente y al futuro. Al pasado lo reinterpreta, el presente llama al arrepentimiento y el futuro, en el futuro se relaciona con predecir y, y es de acuerdo al resultado o la respuesta que se da las personas que le dan el mensaje que está dando en el presente. Los deberes de los profetas de la antigüedad: revelar la voluntad de Dios, eso era una de las responsabilidades. La forma que ellos tenían para poder revelar la verdad de Dios eran hartas, tenían varias formas pedagógicas o didácticas. La instrucción, la admonición, la exhortación, la promesa, reprensiones, utilizan el paralelismo sinónimo, paralelismo antitético, metáforas, sinécdoque, metonimia, símiles, empleaban una cantidad extraordinaria de recursos para poder memorizar y expresar formas de expresar el litigio, por ejemplo, entre tantas otras. También ellos utilizaban lecciones objetivas o para ilustrar, utilizaban algo muy objetivo, muy concreto, ponerse un yugo, por ejemplo, al cuello, andar desnudo por las calles, comer pan inmundo, tocar las palmas, zapatear, gritar, cortarse el cabello, construir una maqueta de Jerusalén. Es decir, eran extravagantes los profetas. Nosotros podemos considerarlo como extravagante, pero ellos utilizaban esos recursos para poder ilustrar sus mensajes. Yo me acuerdo una profesora de la enseñanza básica que le decían la científica loca porque realmente para hacer las clases era muy extrovertida la profesora. Era muy divertida verla. Era muy graciosa realmente. Yo tenía como, a ver,
11 años creo, pero era muy graciosa. Se esforzaba la profesora para poder transmitir lo que quería comunicar. Saltaba, gritaba, se agachaba, golpeaba las mesas, empleaba, era todo un espectáculo verla. Bueno, los profetas eran más o menos así para ilustrar su mensaje. Una crítica le hicieron a William Booth, del fundador de la iglesia Ejército de Salvación. Era de la iglesia metodista y después funda la iglesia de Salvación, o el Ejército de Salvación. Le dijeron que era muy ridículo él para tocar la trompeta. Hacía mucho espectáculo, mucho show. Bueno, él dijo con la finalidad de llamar la atención para que las personas pongan atención en el mensaje y sepan que aquí estamos los cristianos anunciando el mensaje. Yo soy capaz de tocar la trompeta, ¿cómo fue que dijo? Caminando hacia atrás o en una posición invertida, ir tocando la trompeta. Es decir, de una manera muy, muy extravagante. Pero la idea era esa, llamar la atención. Los profetas hacían todo eso para llamar la atención. Algunas cosas muy dramáticas, por ejemplo, cuando fallece la esposa, no llorar por la esposa, o dormir 39 días en el lado izquierdo y 40 días, creo, en el lado derecho, algo así creo que fue, amarrado. Lo más escandaloso es ir zapateando, aplaudiendo y zapateando y gritando por las calles. No, eso realmente una persona que está enferma con algunos trastornos mentales podría hacer eso, pero los profetas lo hacían, para indicar, ha caído Jerusalén, ha caído Jerusalén. Esto es lo que ha sucedido. No ha ocurrido todavía, eso va a ocurrir en el futuro. Eso lo hacía el profeta Ezequiel. Ezequiel era uno de los profetas más extravagantes en cuanto a la forma de ilustrar su mensaje. Los profetas de Israel tipificaron al gran profeta del futuro, que habría de venir, Jesucristo. Eso es lo que está escrito en el libro de Deuteronomio. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Dios, dice Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Esta promesa los apóstoles lo vieron cumplidos en la persona de Jesús. Lo que habló Moisés, en Cristo se cumplió. Dios va a levantar en medio de su pueblo a un profeta, a este van a oír. Cristo es ese profeta entonces. Había sido profetizado por Moisés. Como habíamos señalado, Jesús mismo se vio como profeta. En su declaración en la ciudad de Nazaret, dice el Señor Jesucristo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Se refirió a él como un profeta. Las personas lo consideraban como profeta. ¿Quién es? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos decían que Jeremías, Isaías o alguno de los profetas, él dijo, bueno, ¿y ustedes quién piensan que yo soy? Lo consideraban las personas alrededor como un profeta. La mujer samaritana le dijo, me parece que tú eres un profeta. Ese título le daba al pueblo al final de su ministerio, realmente era un profeta. Jesús tenía mucho en común con los profetas que le precedieron. El término hebreo naví significa llamado por Dios, anunciado por Dios. Cristo es el que anuncia de Dios. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hebreo dice que Dios había hablado de muchas maneras, de varias formas en el Antiguo Testamento, los padres, pero ahora por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. Proclamó el mensaje de Dios, como todos los profetas. Ilustró sus enseñanzas con actos simbólicos. Puso a un niño en medio para ilustrar que así debía recibirse el reino de Dios. Empleó lecciones dramáticas como lavarle los pies a los discípulos, secarle los pies a sus discípulos. Adoptó e ilustró de manera dramática lo que debía caracterizar el liderazgo cristiano y el servicio cristiano, del servicio a los demás, de una abnegada y una entrega a los demás. Hay diferencias, sin embargo, entre Jesús y los profetas del Antiguo Testamento. Cristo procedía de la presencia misma de Dios. Es similar a los otros profetas, proclamó juicio sobre los pecados,
Proclamó la buena noticia de Dios también. El estilo y el material es similar utilizado por los profetas del Antiguo Testamento. Empleó recursos didácticos para poder comunicar y que las personas pudieran retener esta información, como las parábolas, los actos simbólicos, entre otros. La obra de Cristo como profeta abarca un amplio espacio de tiempo y de formas, actúa de una manera reveladora, incluso antes de la encarnación, como la luz del mundo. Se puede entender que toda verdad que existe en el mundo ha sido revelada por él. Bueno, eso es lo que podemos decir respecto a Jesús de Nazaret como profeta. Él es el profeta. Él también, como profeta, esto lo dice, usted está leyendo a José Martínez, creo, dice que él ejerció el profetismo en el Antiguo Testamento, dice José Martínez, es decir, cuando él viene a la tierra, viene como profeta, ejerce su oficio profético, pero no es la primera vez que anuncia su oficio profético, puesto que ya estaba ejerciendo ya su oficio antes de la encarnación, cuando inspiraba a los profetas del Antiguo Testamento a hablar acerca de sí mismo, el espíritu que estaba en Cristo, daba testimonio de su venida, de su primera venida. Y los profetas en el Antiguo Testamento hablaban y testificaban también por el poder del Señor Jesús. Es decir, Cristo actuaba por medio de esos profetas del Antiguo Testamento. Ya lo estaba ejerciendo, lo ejerció cuando se reveló en carne y ahora lo continúa ejerciendo por medio de los creyentes. Nosotros ejercemos el oficio, no el oficio, sino nosotros ejercemos el ministerio profético. Cada vez que anunciamos a Jesús de Nazaret, predicamos la palabra, el poder de Cristo está en nosotros, ayudándonos a testificar acerca de Él. Continúa ejerciendo. En la iglesia continúa Jesucristo ejerciendo su oficio profético por medio de la iglesia ahora. Antiguamente Cristo ejercía su oficio profético por medio de los profetas. Cuando está en carne, él mismo, en persona, humana, en carne, ejercía su oficio profético y ahora lo hace por medio de los creyentes, por medio de la iglesia. Continúa ejerciendo el ministerio o el oficio profético. Como sacerdote, también ejerce su oficio sacerdotal. Los términos del Antiguo Testamento, chemarín, para referirse a los sacerdotes, son idólatras. En el Antiguo Testamento se utilizan estos vocablos. En el Nuevo Testamento es hiereus, designa a un poderoso, una persona sagrada, una persona dedicada a Dios. Distinción entre sacerdote y profeta. El profeta es representante de Dios ante el pueblo, era un maestro de religión, porque Dios lo llamaba, lo constituía para que él hablara en nombre de Dios. En cambio, el sacerdote es diferente, porque el sacerdote no representa a Dios, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Habla, intercede por el pueblo delante de Dios. Esa es la diferencia. Son muchos los textos de la Escritura que representan o aluden a Cristo como sacerdote. Lógicamente, en el Nuevo Testamento, donde hallamos los más directamente relacionados con esta faceta del ministerio de Jesucristo como sacerdote. Pero la mayoría de estos textos hunden sus raíces en el Antiguo Testamento. Ello hace aconsejable tomar en consideración el material veterotestamentario relativo al sacerdocio de Jesús de Nazaret. Y como sacerdote, esta imagen que está detrás es, no sé si ya lo he comentado ya, sí creo que ya lo comenté, se encuentra en Estambul. Cristo como sacerdote ejerce varias funciones. Representar, esto está en hebreo, representar. Representa a todos nosotros. Recuerda, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Bueno, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él nos representa a todos nosotros delante del trono de Dios. E intercede por nuestros pecados. Y escucha todas nuestras oraciones, de todas partes al mismo tiempo, simultáneamente, con la misma intensidad, con la misma atención. Por eso esta idea de la Virgen María o de los santos que están escuchando las oraciones, se le está dando connotaciones divinas a estas personas.
Porque supongamos, si eventualmente María o los santos pudieran escuchar las oraciones, ellos no son omnipresentes. Ellos están en una sola parte. Podrían escuchar a una sola persona. Si alguien está orando aquí en Chile, por ejemplo, a la Virgen María, a las 12 del mediodía, en Santiago, y hay una persona que está orando a María en Copiapó a la misma hora. Y hay otro que está orando a María a la misma hora en México. Son tres personas que están orando a la misma persona, María, en ese mismo horario. Y ella no es omnipresente, no está en México, no está en Chile o en Argentina al mismo tiempo. Tendría que escuchar a una solamente. No es una intercesora eficaz entonces, porque no tiene atención para todos al mismo tiempo con la misma intensidad. Pero como Cristo es Dios, Él es el único sacerdote realmente que intercede por nosotros, porque está en todas partes y puede escuchar a todas las personas. Solo Jesús puede escuchar al que está orando en Santiago, en Argentina, en Buenos Aires, al que está en Ciudad de México, en cualquier parte del mundo lo puede escuchar al mismo tiempo con la misma atención, porque es Dios. Nos representa delante de Dios a todos nosotros. Es designado por Dios, claro, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se ocupa en beneficio de los hombres. Ofrece dones y sacrificios por los pecados. Acá se ofrece a sí mismo, dice el libro de Hebreos. Cristo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Él es entonces el sacerdote que oficia y al mismo tiempo es el sacrificio por nuestros pecados. Esa es la función que cumple como sacerdote. Él es el oferente y él es el sacrificio al mismo tiempo. Intercede por el pueblo. En Hebreos capítulo 7, verso 25. Intercede por nosotros. Los bendecía en el nombre del Señor. Esas son las actividades que Cristo realiza actualmente como sumo sacerdote. Y nos comprende, porque Él también es uno de nosotros, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bien, estos son entonces los, los oficios de nuestro Señor Jesucristo. No hemos pasado un poco la hora, pero no importa porque nosotros ahora tenemos el examen, no tenemos una segunda parte de la clase. Bien, estuvimos viendo entonces esta, creo que me adelanté. Bien, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Vimos entonces los oficios de Cristo, el sacerdocio, el profético, la exaltación, la ascensión, la resurrección de Jesucristo, la evidencia de la resurrección de Jesucristo, y también estuvimos viendo las explicaciones que se han dado acerca de las distintas explicaciones que se han dado respecto a Jesús de Nazaret. Perfecto.